¿Podría España caer en una crisis económica peor que la de Grecia? Primero, recordemos qué pasó con Grecia. En 2009, este país enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia. Su deuda pública superó el 120% del PIB. Es decir, el gobierno debía más dinero del que toda la economía nacional era capaz de generar en un año. Esto, sumado a un sistema fiscal débil y una economía poco diversificada, los llevó a necesitar rescates financieros internacionales. Los recortes masivos que implementaron en pensiones, salarios y servicios públicos provocaron un deterioro social grave. La tasa de paro alcanzó el 27% y miles de familias cayeron en la pobreza. Aunque el caso de Grecia es un ejemplo extremo, sirve como referencia para entender cómo una combinación de factores negativos puede llevar a una economía al colapso. Ahora bien, ¿podría pasar algo parecido en España? Uno de los principales factores a tener en cuenta es la deuda pública. En enero de 2025, la deuda pública de España ronda el 113% del PIB, según datos del Banco de España. Aunque no llega al nivel que tuvo Grecia al inicio de su crisis, sigue siendo una cifra alarmante. En términos absolutos, esto equivale a más de 1,5 billones de euros. Lo que preocupa es que este porcentaje no ha dejado de crecer en los últimos años. Y si los tipos de interés continúan subiendo, el costo de financiar esta deuda podría volverse insostenible. Otro problema es el desempleo. Aunque ha habido cierta mejoría desde los picos alcanzados durante la crisis financiera de 2008, España sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de Europa. En diciembre de 2024, la tasa de desempleo general se situaba en un 11,8%, mientras que la de los jóvenes menores de 25 años superaba el 28%. Esta situación no solo afecta al presente, sino que también pone en riesgo el futuro del país, ya que muchos jóvenes altamente cualificados terminan emigrando en busca de mejores oportunidades. La sostenibilidad del sistema de pensiones es otro punto crítico. Con una población que envejece rápidamente y una natalidad en mínimos históricos, el sistema público de pensiones enfrenta serios desafíos. Actualmente, hay 1,7 trabajadores por cada pensionista, una proporción que podría reducirse a menos de 1,5 en las próximas 2 décadas si no se toman medidas urgentes. Este problema pone en riesgo el dinero del Estado y podría forzar recortes que afectarían a millones de jubilados. Además, la economía española depende en gran medida de sectores vulnerables, como el turismo, que representa cerca del 12% del PIB. Durante la pandemia, vimos cómo el colapso del turismo impactó gravemente en el empleo y los ingresos fiscales. Aunque este sector se ha recuperado en los últimos años, sigue siendo una debilidad estructural en una economía que necesita diversificarse más. A todo esto se suman factores externos que complican aún más la situación. La guerra en Ucrania ha provocado un aumento de los precios energéticos, y la inflación en España se mantiene en niveles elevados, rondando el 4% anual en 2024. Además, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés para combatir la inflación, encareciendo los créditos tanto para las empresas como para los hogares. Esto reduce el consumo y la inversión, frenando aún más el crecimiento económico. Por otro lado, aunque el gobierno ha adoptado medidas como la regulación del precio de la energía, ayudas directas a las familias más vulnerables y reformas laborales para fomentar el empleo, muchos expertos consideran que estas acciones no son suficientes. España necesita implementar reformas estructurales más profundas, como una mejora del sistema educativo, una reforma fiscal más equitativa y una mayor apuesta por la innovación y la digitalización. ¿Por qué podría España caer en una crisis peor que la de Grecia? Imagina un escenario en el que varios problemas graves ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, que los intereses de la deuda suban de forma repentina, lo que haría mucho más caro para el país pedir dinero prestado. A eso le sumamos una nueva crisis global que haga que el turismo, una de las principales fuentes de ingresos para España, colapse. Y para empeorar las cosas, un sistema de pensiones que ya está en problemas podría llegar al borde del colapso. Si todo esto sucediera al mismo tiempo, España se enfrentaría a una situación muy complicada. Podrían darse recortes enormes en los servicios públicos como la educación. Además, el desempleo aumentaría muchísimo, lo que haría que muchas familias se empobrezcan rápidamente.
Lo más preocupante de este escenario es que podría provocar una pérdida de confianza en España por parte de los mercados internacionales. Esto significa que sería aún más difícil para el país conseguir dinero prestado para salir adelante. El gobierno, en ese caso, no tendría más remedio que aplicar medidas muy duras, como recortar aún más los servicios esenciales que la gente necesita día a día. Esto no solo empeoraría la economía, sino también la situación social, dejando a muchas personas en una situación muy vulnerable y afectando gravemente la calidad de vida en el país. En resumen, España tiene las herramientas para evitar una crisis como la de Grecia, pero el tiempo es crucial. Si no se actúa ahora, las consecuencias podrían ser devastadoras. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte. Adiós.